Hola, ¿qué tal, hermosas guerreras? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y este día, la verdad, nos ha sorprendido que está con mucho friecito, bien apapachable. Y bueno, para mí es un honor presentarles y que esté con nosotros este día a este varón. La verdad, yo lo conocí hace tiempo y desde el primer día que yo conocí a esta hermosa familia fue de gran bendición para mí. Su papá, sus hermanos, bueno, toda la familia, la verdad, es de ministerio. Y bueno, no hago cuentas de hace cuánto nos conocimos, no. Pero la verdad, bueno, estudiamos en el mismo instituto y para mí es un honor, un gran gusto que él pueda estar este día con nosotros. Pastor Héctor, Dios te bendiga. Bienvenido, amigo, pastor, hermano. Bueno, aquí entre paréntesis es hermano de la PASAM, así es que estamos entre el bigote familia. Me lo quito. Pastor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, pastora, por la invitación. Pues me siento bien. Eso. Entre mujeres, a ver cómo me va. ¿Cómo creen que le vaya? Pues bendecido, ¿verdad? Gracias, Paz, por aceptar esta invitación. De verdad es un honor para nosotros el ministerio que estés aquí. Pastora, muchas gracias por prestarnos a tu hermano. Un ratito. Y bueno, hoy, como anunciamos, tenemos el tema de poniendo límites. ¿Cómo estamos con eso? Hace tiempo, como hace 2 meses, en el ministerio, nosotras nos reunimos cada 8 días, el grupo de pastoras guerreras, y la PASAM nos mandó un reto de poner límites a 2 personas, nada más, ahora sí que nos puso un límite de 2 personas, ajá, y la verdad a mí en lo personal me sirvió de mucho, y quiero hoy compartir con ustedes esto. Poniendo límites. Y quiero que empecemos con el versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando de los 2 mandamientos más importantes. El primero, bueno, ya saben cuál es. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Paz. Pero, ¿cuántas veces en verdad nos amamos nosotros? Mucha gente dice, ay, no, ¿cómo lo voy a amar? Como a mí, pues sí, lo que me hizo, ¿no? Pero muchas veces la verdad ni nosotros nos amamos. ¿Cómo? Un punto para saber que yo me amo es poniendo límites a las personas, pero a veces creemos que amar al prójimo es dejar que me pisotee, dejar que me humille, dejar que hablen, dejar que hagan, pero eso no es ni amar al prójimo ni a mí mismo. El poner límites es un reto que muy pocos usan. La verdad yo no lo usaba, Paz. Gracias por ese reto y me ha funcionado mucho. Bueno. Y de entrada poner límites con mis hijos. Ay, sí se ve que han cambiado. ¿Verdad? Entonces, algo que sí deseamos sobre este tema es que tiene que haber límites primordialmente en la familia, en las cabezas de familia. Sí. En este caso, la pareja, el matrimonio. En el matrimonio. Porque sí, bueno, algo que he visto es que cuando no hay límites entre entre matrimonio como pareja, pues sí, los hijos son un reflejo de eso. Ajá. ¿Sí vas a mí me gustaría que la pastora Samara leyera el significado de que es un límite. Ándale, para que sepamos que es un límite, porque te pongo un límite. A ver, Pasi. Te puso un límite. Ya me limitó el pastor. Ver, vamos. Se entiende por límite la línea divisoria entre 2 entidades o territorios, sea esta línea real o imaginaria. El término proviene del latín limis, que quiere decir frontera o borde. Por ejemplo, los Pirineos, los límites entre España y Francia, un ejemplo. Sí, límite viene de frontera. Entonces es la división de 2 territorios. Entonces debemos de entender que un límite es una marca ya sea imaginaria, espiritual, una marca física de dónde no pasar, ¿sí? Y a veces entendemos que el límite es como tolerancia, pero la tolerancia viene de soportar, que es muy diferente. Entonces, a veces en el trabajo nos ponen una tolerancia para llegar de 10, 15 minutos. Los límites no se pueden mover, la tolerancia se mueve. Entonces, una de las cosas es que aquí vamos a marcar una llave espiritual. La tolerancia, lo que tú toleras, no puedes cambiar. ¿Sí? Entonces, los límites no se cambian,
Dios puso límites desde el principio a la naturaleza, Sí. puso límites al hombre y nos ha puesto límites a nosotros. Entonces Dios, en su perfección y amor que estamos tocando, nos ha puesto límites para no terminar en un lastimándonos. Sí. Entonces yo quisiera que quede definido el límite y la tolerancia, que son dos cosas que se parecen, pero no son iguales. Y entonces nosotros hemos caído en la tolerancia, ¿no? Toleramos insultos, toleramos humillaciones, Por eso toleramos viene la cosas. violencia. Exactamente. Y las heridas en el alma. Sí. O sea, como todo se va. Y buen punto, Paz. Entonces, los límites es algo que no puedes rebasar. No. Y no se debe de rebasar. Y a veces es de vida o muerte. Ujú. Sí. Sí. Y en el alma. Ay, qué tremendo. Ay, qué poderoso. Todos los días aprendemos. Gracias, Sí. Paz. Y bueno, lo que decíamos hace rato, límites primeramente con los padres. ¿Hasta dónde los padres ponen límites? Pero bueno, ahora que ya lo menciona el Paz, sí es cierto, toleramos muchas cosas como papás. ¿Qué pasa con que te doy 3 y el 3 nunca llega? Esa es tolerancia. Esa es tolerancia. Pero límite es te di 3 y, a ver, o sea, o cuando antes de ya dar el 3 llega la disciplina, ¿no? Te estoy hablando. Y es más, tú deberías, yo le digo a mis hijos, tú deberías de obedecer desde la primera que yo te estoy diciendo. Pero entonces toleramos. Toleramos. Y la tolerancia se va moviendo. Sí. Entonces, a veces, poniendo un ejemplo, le decimos a nuestros hijos, ya que empiezan a salir, ¿no?, con los amigos, tienes hasta las 10. Y de repente llega a 10:15 y tenemos tolerancia. Y bueno, no pasa nada. Sí. O a veces tienes hasta las 10, pero en la mente le voy a dar 10:30. Pero lo Desde que va ahí ya pasando, estamos mal. lo que va pasando es que se va moviendo. Exacto. Y la persona no entiende el límite, entonces, pues no me dijo nada, no pasó nada. Entonces de repente van a ser las 11. Sí, sí, es verdad. Y si tú mueves la tolerancia, al rato van a ser las 12, la medianoche. Después va a ser la 1 de la mañana y va a llegar un momento en que no llega. Sí. Porque somos muy tolerantes. Y el límite es... Ahorita recordé que un día estábamos, mi hermana y yo fuimos a una velada de oración y terminó a medianoche. Y aunque le habíamos avisado a mi mamá, a mi papá no le avisamos. Y llegamos a la casa y no pudimos entrar. De hecho, llave y le ¿Cómo dio seguro. Sí, porque adentro tenía seguro, entonces mi papá... Porque previamente ya nos había hecho que si llegábamos después de cierta hora, de las 10, se cerraba la puerta. la puerta se cerraba. Y yo creo que estuvimos como 3 horas ahí en el frío. Entonces la situación es que nunca volvimos a llegar tarde. Claro, porque hubo una consecuencia. Y hubo un límite. Sí, exacto. No hubo golpes, no hubo nada más que el límite en la El puerta. límite en la puerta, ¿no? Y fue la última vez que nosotros llegamos tarde, sin avisarle a mi papá. Claro. Fíjate que ustedes pudieran decir, pero estábamos en algo cristiano, Sí, mi papá no dijo, estábamos... "Eso no importa". Porque yo escuché a un joven que dijo, pues llegué tarde, pero no llegué tomado, no llegué drogado. Y la mamá, ay, sí es cierto. Entonces ya le tolero, Sí. Ya le tolero. ¿no? Y la tolerancia se va moviendo, Sí, es cierto. Y el límite es la división de un territorio, de una frontera, de una ley. Bueno, ahora es eso en los jóvenes. En los niños, ¿cómo pones un límite? Pues desde pequeñitos, ¿no? Sí entiendo. Desde Sí, que sí son entienden. bebés, los niños van conociendo al papá, a la mamá, ¿no? Ajá. Bueno, todos los que somos padres hemos visto que los niños empiezan a llorar y ellos saben qué tan fuerte van a llorar. Sí, sí, sí. Para que Déjenles cuento una anécdota. Ay, sí. Sí, es cierto. Cuando yo estaba chiquita, tenía como 3 años, escuché que mi mamá con mi hermana dijeron, ya estás lista, vámonos. Y yo voy con ustedes. Y no, tú te quedas. No, yo voy con ustedes. Y entonces, no, tú te quedas. Entonces, ya vi que empezaron a ponerse el suéter y todo y a salir. Y en la puertita La de aplicaste. la puerta de la cocina para adentro, que me tiro y que me pongo a hacer berrinche y a golpear, a patear la puerta y a patear la estufa y a llorar y todo. Y en eso oigo la puerta que se cierra y que me paro rápido y que, ya se fueron. Se acabó el Pero drama. sí, los hijos sí, sabemos desde pequeñitos hasta dónde podemos chantajear, jalar esas riendas y decirle a mamá, hazme caso en lo que yo te estoy pidiendo. ¿Y cuántos encontramos eso en el tianguis, en el supermercado? En la iglesia. Ujú, sí. Yo recuerdo que pues una de las cosas que hacíamos de niños
era ir a las compras al mercado con mi mamá. Y no sé, siempre había un puestecito en el suelo de juguetes, ¿no? Y yo recuerdo que siempre, como niño, yo lo quiero. Y mi mamá era no, y era límite. Firme. Era no. Mira. Entonces a veces uno llora, patalea para que se vaya moviendo esa tolerancia. Entonces a veces los papás, para que no llore el niño, le dan la tablet, le dan el juguete, pero el niño va aprendiendo a que hay tolerancia. Entonces esta generación ha cambiado porque aún nuestros padres nos platican que los abuelos con una sola mirada ya sabían el límite. Sí, claro. Y ahora no, hay tolerancia. Sí. Entonces, con los papás nos decían con la mirada, siéntate, cállate, salte, ahorita vas a ver. Sí, y ahora no, por eso se le conoce como la generación, como dicen, papás de algodón, hijos de cristal. La generación de cristal. Uy, no me los toques porque no sabes con quién te metes, ¿no? Pero nosotros mismos les damos ese poder. Sí, y es bueno ponerles límites porque hay pequeñitos de 3 años, 4, que ya son adictos a la tablet, al teléfono, y hay que poner un límite. Sí. Hay que enseñarles que hay límites, pero eso, los hijos aprenden más viendo nuestro ejemplo que poniendo normas. Así es, así es. Y bien lo dice Proverbios 3, versículo 12, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces yo no soy mala si le pongo límites a mis hijos, al contrario. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes tengan un testimonio, bueno, ahorita ya dijeron uno, de cómo sus papás les pusieron límites y en el momento pudimos decir, mi papá no me quiere, qué grosero, cómo me exhibe, ay, ¿no? Pero ahora que somos adultos decimos, gloria a Dios por mi papá o mi mamá que me puso esos límites. Pues aquí en la casa era más mi mamá. Mi papá, aunque era de un carácter más estricto, la que nos ponía más límites era mi mamá. Y muchas veces era en cuestión de ir a la iglesia. Nosotros estábamos pequeños y a veces, pues, como pequeño, pues te aburre. Sí. Porque es mucho tiempo. Y más como hijos de pastores, pues pasábamos mucho tiempo en la iglesia. Pero cuando nosotros nos queríamos quedar, mi mamá siempre nos ponía un límite. Decía, bueno, sí te vas a quedar, pero a lo mejor le voy a bajar el switch a la luz. Ándale, entonces, o sea, quédate. Que te quedas, ¿no? O si le decíamos, es que tengo mucha tarea, dice, tráete la tarea y ahí en la iglesia, la haces, ¿no? Y muchas veces yo le decía, es que me duele el estómago, ¿no? ¿Sabes qué? Pues un tecito y vámonos a la iglesia y el Señor allá te va. Entonces siempre que yo le decía algo para no ir a la iglesia, nos hacía ver que nosotros todo lo que recibíamos era de Dios. El techo, el alimento, el vestido. Entonces yo me he encontrado con mamás o papás que me dicen, pastor, es que no lo puedo obligar a un niño de 10, 9 años. No quiere venir a la iglesia y no lo puedo obligar. Entonces yo me pongo a pensar, si tú le preguntas a un niño, a un adolescente, ¿quieres ir a la escuela? Pues van a decir que no. Exactamente. Y ¿quieres lavar los trastes? Va a decir que no. ¿Quieres lavar tu ropa? ¿Quieres levantar tu plato? ¿Te quieres bañar? Y es no. Entonces caemos en que no podemos obligarlos para buscar a Dios, sino en cambio el Señor en la palabra nos dice que tenemos que estarles repitiendo la palabra. Que tenemos que en el camino incluso ponerles la palabra, ¿no? Todo el tiempo. Entonces nosotros nos hemos hecho tolerantes a ciertas cosas y el enemigo ha usado eso para que esta generación haga lo que quiera, pero desde que nosotros nacemos Dios nos pone bajo autoridad. Sí. Y la primera autoridad pues son nuestros padres. En este caso un bebé es la mamá, ¿no? Que es la más cercana a un pequeño. Exacto. Entonces de ahí nosotros empezamos a ver los límites. Sí, a veces yo lo pasé, ¿no? Que los pequeñitos empiezan a llorar y te pones, dices, ¿cómo lo callo? Sí. ¿De dónde se apaga, no? Sí, exacto. Y a veces decimos, pues dale, la mamila tiene hambre, el pañal, esto, ¿no?
pero ellos mismos van creciendo y van viendo si pueden pasar ese límite. Entonces de nosotros está el que les enseñemos desde pequeñitos, desde los 2, 3 años, que hay límites. Sí. Hasta la hora de dormir, ¿no? Porque a veces no se quieren dormir y es la hora de dormir, se apaga todo, se apaga la luz, vamos a orar. Y pues sí tarda, a veces lo que no queremos es dedicar el tiempo, ¿no? Que a mí me ha pasado que acuestas a los niños, tienes que orar con ellos, leerles un poquito una historia, y pues eso ya es una hora, hasta un poquito más de que ya se quedan dormidos, ¿no? Entonces a veces decimos, híjole, mejor déjalos que hagan lo que quieran, que se duerman a la hora que quieran, que no porque es más fácil, sí, porque es más fácil. Es cierto. Sí, es verdad. Híjole, también, bueno, lo que mencionaban hace rato sobre los adolescentes, también poner límites. Sí. En la adolescencia es más rebeldía y ellos empiezan a imponer ya su carácter. Pero tantito tú les dejas que te levanten la voz y ya se siguió, ya no le paras. ¿Cuántos videos vemos o sea, el pequeño no sé qué quiere, pero está golpeando a la mamá y la mamá nada más hace bolita, nada más hace, no me pegues, o sea, híjole, decimos préstame los 5 minutos, ¿no? ¿Verdad? Porque sí, ahora, dentro de la iglesia, que es donde nosotros nos movemos más, ver este tipo de comportamientos en la iglesia, y más con matrimonios que ya son cristianos de tiempo, que deben de tener estas bases, ¿no? Pero está la tolerancia, y el día de mañana ya los hijos no quieren estar en la iglesia por ningún aspecto, como decía el pastor, ¿no? Es que no quiere ir, pues bueno, no quiso, ¿no? Habrá el tiempo, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Pero hay algo importante, nosotros lo que recibimos más fue el ejemplo de nuestros papás, ¿no? De ambos. Sí. Pues mi mamá siempre ha sido una mujer de oración, nos ponía a orar desde pequeños, ¿no? Y en la casa había por lo menos un día a la semana donde había una reunión familiar de buscar a Dios. Entonces yo me acuerdo que pues, no había de tener como unos 8 años cuando yo me ponía a predicar a mi papá en esa reunión. Y a mis hermanas a cantar. Y entonces era como la situación de ver que todo lo que había en la casa provenía de Dios. Claro. El sustento provenía de Dios a pesar del trabajo de mis padres, pero realmente siempre hubo honra para Dios. Entonces yo creo que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor. Amén. El temor al Señor. Y ese temor nos habla acerca de límites. Sí. De no fallarle a Dios. Exacto. Por amor a Él. Y has dicho la palabra correcta, no fallar a Dios. A veces decimos, te va a ver el vecino, ¿eh? Eso te ven los hermanos, o sea, es fallarle a la gente, no, fallarle a Dios, que eso debe estar en nuestro corazón. Y en ocasiones, pues, yo le he comentado a los jóvenes y siempre les digo las mismas palabras que mi mamá me decía cuando yo iba a la escuela. Tú eres diferente, tú no eres igual que ellos. Y eso cambió mi manera de ver las cosas, porque a veces en la escuela, pues, personalmente, donde en mi casa no se oían groserías, y yo empecé a aprender groserías en la escuela. Claro. Entonces yo recuerdo que inocentemente un día en casa de uno de mis tíos estábamos viendo una película y yo solté una mala palabra, ¿no? Y todos se rieron, pero yo no sabía ni qué significaba, sí. Pero yo lo oía de los compañeros. Sí. Entonces mi mamá me empezó a decir, estas palabras tú no las puedes decir. Sí. Y a veces pues sí me costó trabajo porque hay un rechazo siempre, ¿no? De las tinieblas, ¿no? En donde tú estés. Pero siempre me dijo, tú eres diferente, tú eres diferente, tú eres diferente. Entonces yo, gracias a Dios, que siempre digo a los jóvenes que hasta el día de hoy yo nunca he probado, nunca he tomado, nunca he fumado. Gloria a Dios. Y fue siempre la tentación, pero siempre la palabra, eres diferente, eres pueblo escogido, real sacerdocio. No puedes mezclarte con ellos. Y a lo que voy es que ese temor de Dios, comentaba con un pastor en estos días, que el temor de Dios es una bendición adelantada. Y él me lo explicaba de esta manera: cuando tú guardas los límites de Dios, automáticamente viene la bendición. Amén. Sí,
¿sí? Porque después de los años de mi adolescencia, de tener esos límites, ahora veo la diferencia entre mis amigos y la bendición. Amén, de Dios, sí, Sí. es cierto. Entonces veo incluso físicamente, mis amigos, pues no sé, se ven como más corriditos. Pero Ok, esos no vence por mí, límites. ¿verdad? Me No, pasó, por pasa. favor. Pero Ajá. sí es verdad. Sí es cierto. Por eso decía yo hace rato, ¿cuántas veces en algún momento dijimos, tú vengo la mamá más mala del mundo, ¿no? Pero ahora decimos, gloria a Dios. Yo lo decía en no me acuerdo en cuál tema fue, Paz, de las preguntas que les dejamos. Pregúntale a tus hijos, ¿qué piensan de ti, no? Cuando yo le pregunté a uno de mis hijos y lo primero que él me dijo, yo me sorprendí, es, yo estoy muy contento que tú seas mi mamá y te agradezco que me disciplines. O sea, cuando él dio ese, o sea, ¿cómo? Muy bien. Porque la mayoría dice, me disciplinas, no te quiero, no me amas, ¿no? Y él dijo, te agradezco que me disciplines, porque yo veo a mis amigos cómo hacen esto, aquello, y sus papás no les dicen nada, y tú me pones límites, me pones un alto. Entonces, yo siempre he dicho, todos vamos a entender a nuestros papás hasta que nosotros seamos papás. Pero ahora veo que mi hijo lo entiende desde ahorita y me siento muy contenta. Ese es mi hijo. Lo voy a grabar. Pero tú acabas de decir algo. Siempre nosotros, de niños, adolescentes, jóvenes, pensamos, ¿no?, que es para los límites que nos ponen nuestros padres es porque no nos quieren, pero es por Creemos. amor. Ajá, exacto. Y lo mismo pasa con Dios. Sí. Todos los límites que hay en la palabra pensamos que es porque Dios quiere afectarnos o porque Dios no quiere que disfrutemos la vida. Pero al fin y al cabo dice la Biblia que nuestros pensamientos a veces nosotros definimos que va a ser de bien, pero el final es de muerte. Y yo lo he visto, ¿no? Yo lo he visto porque siempre hubo un temor en mi corazón que mi mamá puso hacia Dios. Y hace un mes que fuimos a un evento, estaba platicando con un amigo y con unos amigos del grupo de jóvenes y me preguntaban, ¿tú con quién anduviste en el grupo de jóvenes de novio? ¿Sí? Ay. Y realmente, pues yo le entregué al Señor mi corazón desde adolescente. Entonces, yo tardé mucho para tener novia, mucho. Y entonces ellos empezaron a decir, no, pues yo fui novio de la hija del pastor, y le faltaban dedos, ¿no? Faltaban Santo. dedos, ¿no? Y yo pues no, gracias a Dios que el grupo de jóvenes para mí fue una bendición, porque muchas veces el grupo de jóvenes era para eso, para buscar, ¿no? Una amistad, una relación de noviazgo, pero para mí fue para encontrarme con Dios. Ay, gloria a Dios. Entonces yo creo que siempre es una bendición esos límites que nuestros padres nos ponen cuando conocen la palabra y que es por amor. Amén. Pero aún los límites que Dios le puso al pueblo, de que no consultes a los espíritus y todo eso, ese límite es un límite en el cual nos libra de una consecuencia. Así es. Entonces todos los límites que pone el Señor es para librarnos de una consecuencia. Así es. Entonces cada quien puede decir, es que a mí me funciona este tipo de vida, pero al final lo que cuenta es el fruto, es el resultado. A lo que voy es que han pasado ya años y yo he visto el fruto de los límites ahora. Exacto, sí. Porque en el momento no lo ves. Es como una semillita, ¿no? Sí. ¿No ves? Y lo dice Va. la palabra, ¿no? Lo que siembras, cosechas. Y ahora en ver la cosecha dices, wow, qué bendición. Otro límite que mi mamá me puso, que ahorita recuerdo, es que mis primos iban a estudiar taekwondo, kung fu, artes marciales. Y entonces uno como niño pues le Quiere llama la también, atención, claro. ¿no? Entonces mi papá me dio el permiso y me pagó la inscripción. Sí. Y pues yo estuve un tiempo ahí, pero sucedió algo, que yo ahí empecé a tener un contacto con las tinieblas. Claro. Entonces en una ocasión el maestro nos dijo, les voy a enseñar a meditar en una clase. Wow. Entonces nos empezó a decir, pongan su mente en blanco, y nos enseñó a hablar con nuestro yo interior. Y nos dijo, cada vez que tú tengas un problema, habla con tu yo y él te va a responder. Santo. Entonces yo empecé a meditar como algo inocente y Claro.
pues esa meditación al principio pues no pasa nada, ¿no? Pero en una ocasión, pues yo ha de haber tenido como 12 años. Perdí un dinero que mi mamá me dio para ir a hacer unas compras al mercado. Y yo sabía que me iba a ir mal. Sí. Entonces me puse a meditar y le pedí ayuda a ese yo interior y me contestó en mis pensamientos. Sí. Y me dijo, cierra los ojos y camina. Y me dice, pon la mano en la pared, y fui caminando y llegué donde estaba el dinero. Padre. Entonces yo empecé a ver eso y dije, no, esto funciona. Pero fue así, hasta que llegó un momento en que yo tuve una posesión demoníaca. Entonces mi mamá, la que se dio cuenta fue mi mamá. Y entonces mi papá decía, no, déjalo ir, que va con los primos. Y mi mamá dijo, hasta aquí, se terminó. El discernimiento. Y fue una situación de casi vivir un año endemoniado. Wow. Porque yo sufrí espanto nocturno, no podía dormir. Y oía una voz que me decía, maldice a Cristo, pero así muchas veces. Y empecé a oír voces. Wow. Y yo me empecé a tener posesiones demoníacas. El demonio hablaba a través de mí y yo le contestaba. Me decía, tú eres mío. No, yo soy de Cristo. No, eres mío. Y tuve una lucha espiritual. Pero lo que me ayudó es que mi mamá dijo, hasta aquí. Claro, claro. Y entonces una de las cosas que mi mamá quería era que yo tocara el piano en la iglesia. Y yo no quería. Y mi mamá dijo, no, tú eres un siervo de Dios. Entonces empezó a traer la identidad. Tú eres para Dios. A declararlo. Sí, tú no eres para el mundo. Entonces yo, pues fue una molestia, yo me acuerdo de unos berrinches, de llorar y pegarle a la pared. Sí, claro. Más y mi esa mamá, edad, ¿no? y mi mamá no la movió eso. Mi papá dice, ya déjalo ir, que no sé qué, y ya me calmaba. Ya me sale. Pero mi mamá puso un límite y dijo, no, hasta aquí esto se acabó. Y desde ahí mi mamá oró por mí, ungió mis manos y me dijo, tú estás al servicio del Señor. Amén. Y yo no quería aprender a tocar el piano, pero ahora es mi conexión espiritual con Dios. Gloria a Dios. Pero fue uno de mis padres que puso un límite y dijo, hasta aquí. Por una mujer que estaba en la brecha. Una mujer valiente. Mujer valiente como Esther. Ahora, ¿qué hay de esa generación? Yo creo que nosotros somos de esa generación que jugábamos en nuestra casita, yo canto, yo predico y yo recojo las ofrendas, ay, no, y con la escoba y con los cubetas, ¿no? Ahí cantando. Pero ahora yo no veo esa generación. Yo no veo esas generaciones que jueguen a que yo soy el pastor, yo soy el que canto, yo soy la que canta. Están en el celular, en los juegos. Prefieren eso a las cosas de la iglesia. Sí. Pero como ahorita acaba de decir bien el pastor, la importancia de que haya una mujer de fe, una mujer de oración, porque si ella no hubiera estado en oración, no lo discierne, no se da cuenta. ¿Cuántos hijos tenemos así en nuestras congregaciones ya pues posesionados, ¿no? Y yo he visto jóvenes que ven caricaturas japonesas que les pasa lo mismo, que tienen una posesión demoníaca y los papás no se dan cuenta. Sí. Entonces el enemigo ha sido muy sutil. Yo le decía a la pastora Samara que el enemigo hace una visita cuando cumplimos entre 10 y 12 años, porque es el cambio de niño a joven. Entonces el enemigo viene y si te cautiva en esa edad, ya tomó tu vida. Entonces muchas veces es donde agarras tu identidad. Entonces muchas veces es con un deporte, es como a mí me pasó, que decía, no, es que es una disciplina, es un deporte, pero hay un contacto espiritual, demoníaco. Sí. A veces es la música, donde visitábamos a una familia con un amigo pastor y la mamá decía, es que mi hijo, no sé qué le pasó, está en esa edad, pero ahora ya se hizo bien rebelde, bien contestón, y yo no entiendo. Dice, a ver si pueden orar por él. Entonces el chico llega con una playera y tenía figuras de demonios, no sé qué eran. Digo, pues esa es la situación, es la consecuencia. Lo que ven, lo que escuchan. Sí. Pero aún en la casa debe de haber límites de decir, sabes que esa música no se oye aquí. ¿Cómo te acuerdas la chica que una vez llegó y decía su playera, Dios no existe? ¿Cómo mira. se puso? Oh, qué tremendo. Se endemonió.
Entonces a veces el enemigo entra a través de una serie en televisión, Sí. una película, porque pues, yo he visto muchos jóvenes que se hacen fan de Harry Potter Oh, sí, qué tremendo. y ahí es una puerta espiritual y se mete el enemigo en una forma inocente. Dice, pues es una película, ¿no? Sí. Pero ahora es muy común que el enemigo entre a través de una serie de televisión. Ahorita las famosas, Ajá. ¿no? Que están muy de famosas. Entonces te haces fan y empiezas a tomar ese pensamiento. Yo en la iglesia a varias personas que estaban sirviendo, de repente veía su WhatsApp y tenían en su foto de perfil al Guasón. Y Por subían. moda, ¿no? Pero esa película del Caballero de la Noche, el Guasón se hace como una mentalidad filosófica. Entonces uno de los que tocaban un instrumento en la iglesia me dice, es que esa es mi forma de pensar. Dije, wow. Oh, qué tremendo. Entonces, No, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? desde ahí, entonces dicen, es algo inocente, ¿no? Yo tenía como 3, 4 guasones en la iglesia. En lugar que decían, no, la palabra es mi fundamento, no, es que la filosofía es que es muy profunda y me gusta. Entonces dices, pues es algo inocente, es una película, ¿no? Pero el enemigo ahí entra. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Que a veces el enemigo entra por medio de una película a la casa. Sí. Pero cuando tú pones límites, dices, esa película no se ven aquí en mi casa. Claro. Y como dices tú, con una película, pero también qué cosas meten, playeras, figuras, llaveros. Apenas el Señor hablaba esta semana a mi vida sobre eso. ¿Qué permites entrar a tu casa? Y a veces no sabemos que hasta una estampita puede abrir puertas. Sí. Y entonces, ¿por qué el hijo es rebelde? ¿Por qué el hijo es así? ¿Por qué? Porque revisa. Y el Espíritu Santo te va a llevar a eso y entonces vas a encontrar una estampita. Pero está ahora sí que orada y ungida de aquel lado, ¿verdad? Sí. Y trae mucha profundidad espiritual. Tenemos que estar muy... Lo inocente también es la música, pastora, porque el enemigo entra a través de la música. Y cuando tú haces el cambio de niño a joven, la música es algo muy fundamental. Entonces empiezas a escuchar música y esto empieza a afectar tu espíritu. Algo que yo siempre le digo a la congregación es esto: lo que nosotros comemos entra por nuestra boca, llega a nuestro estómago y afecta nuestra sangre directamente. Todo lo que tú haces, tus acciones afectan tu alma, pero todo lo que tú escuchas y ves afecta directamente tu espíritu. Claro. Entonces debemos de cuidar lo que comemos en lo físico y en lo espiritual. Entonces, en una ocasión, un amigo, fuimos a ver una película, ya hace muchos años, El Gladiador, cuando la estrenaron, y él salió muy triste. Me dijo, no, es que... Pues a mí me gustó mucho la película. Me dijo, no, es que esto me afectó mi espíritu. Porque había mucha sangre, mucha violencia, pero él era sensible. Entonces, todo lo que nosotros vemos, directamente escuchamos, afecta a nuestro espíritu. Claro. Entonces la música es espiritual y afecta directamente nuestro espíritu. Entonces tenemos el alimento del espíritu son las cosas invisibles. La música es invisible, no se ve. Las palabras claro. afectan nuestro espíritu, lo que escuchamos. Entonces mi mamá, en esa sabiduría de Dios, porque claro. no creo que mi mamá haya leído libros de cómo educarnos, pero en esa sabiduría de Dios era, tú eres diferente. Amén. Alimentaba nuestro espíritu. Entonces cuando tú estabas en medio de ellos, venía la voz de Dios claro. a recordarte, tú eres diferente. Sí. Y había... Inyectó ese chip con esas palabras. ¡Wow! ¡Qué hermosa bendición! Y dentro de todo esto de poner límites a los pequeños, adolescentes, a los jóvenes, lo que decíamos al principio, los límites en la familia, mi paz, en el matrimonio. Porque ¿cómo te diré? Si mamá permite aún que la pareja le insulte o viceversa, que el varón permita que la mamá sea quien lo insulte para que mis hijos no vean que yo soy el malo, o sea, ambas cosas también llegan a chocar con los hijos, ¿no? Mi mamá lo permite, mi papá lo permite, ¿no? Ajá, pero es lo mismo que con los niños, con la pareja.
la pareja ve hasta dónde puede llegar. Sí. ¿Sí? Entonces, a veces cuando viene la primera discusión y sale una grosería, una mala palabra, y tú no dices nada, pues al rato van a ser varias. Sí, es permisivo, claro. Y es lo que decíamos, ¿no? La tolerancia. Tolerancia viene de aguantar. Entonces, ya después de esas palabras dices, bueno, ya puedo discutir contigo con palabras antisonantes, y al rato son golpes en los muebles, en la pared, y al rato son golpes directos hacia la persona, ¿no? Sí, sí, de hecho, ¿cuántos testimonios hemos escuchado de mujeres que dicen, me pegó, pero es que me lo merecía, pero es que sí, yo tenía la culpa, ¿no? O sea, ya lo aceptan como parte de, la verdad es que él tuvo razón por pegarme, o viceversa, es que ella tuvo razón porque la verdad se me pasé, y ella es la que golpea al varón. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Ahorita, de permitir, o sea, ya permití el primer golpe, ya permití la primera mala palabra, ya permití. Pero viene algo importante, que es algo que yo quiero sembrar en mis hijos. Aunque el noviazgo no es bíblico, pero el noviazgo nos da la oportunidad de conocer a la persona. Sí. Entonces yo escuchaba una prédica del pastor Dante y dice, en algún momento, cuando andabas con la persona que te casaste, te dio un jalón, un apretón, una mala palabra, y no te detuviste, continuaste. Y a veces Dios nos muestra ciertas situaciones en el noviazgo y somos tolerantes. Sí. Fíjate que yo he tenido el privilegio de dar consejería matrimonial, y algo que le digo a la pareja es, hazlo enojar. O sea, llévalo al máximo en su emoción. Ajá. ¿Por qué? Porque conforme él se enoje o ella se enoje, va a sacar su verdadero yo. Y vas a ver cómo es en su verdadero yo al enojarse. Si te gustó cómo se enoja, ya estás listo. Sigue, ¿no? Ajá. Pero si no, es tiempo de poner esa límite y decir no quiero seguir. Porque después de casados ya no va a haber una de que es que ya no tenemos caracteres compatibles, y ya quiero el divorcio. No. La palabra es clara cuando dice por qué se es dado el divorcio, pero no porque no sea el carácter compatible. Eso, como dices tú, Paz, lo tienes que ver en el noviazgo o en la amistad, pero llévalo al límite, porque si después de casado lo llevas al límite, haga lo que haga, ¿qué haces, no? No, y una vez uno de mis tíos que es pastor me dio un consejo que yo lo tomé a broma, pero realmente es una verdad. Me dijo, antes de casarte, llega un día de sorpresa con tu novia y así como tiene su recámara vas a vivir. Ándale. Entonces... Ahí les hablan, chicas, anótenlo. Chicos también. Pero realmente, si nosotros nos casamos también con una cultura, con hábitos. Sí. Entonces muchas veces... el entorno, un reflejo de tu interior es donde tú habitas. Sí. Tu recámara, habla mucho, tu closet, tus zapatos, todo eso habla de ti. De orden. De orden. Eso también viene desde la infancia, porque los niños tienden a ser desordenados dependiendo del temperamento, porque hay chicos que nacen con el orden. Pero yo estaba leyendo y decía, es que si tú vas y le dices al niño, ordena tu cuarto, y no le dices por dónde empezar, crece con ordena tu cuarto y mejor no, porque no supe qué hacer. Entonces, ese tipo de cosas se deberían de solucionar desde la infancia. Y me gustaría agregar algo de lo que conocemos como adolescencia, porque, por ejemplo, en el léxico de los judíos no existe eso, sino que hay un bar mitzvah, me parece que se llama. Ellos no le llaman adolescencia, sino de niño lo pasan a la etapa de joven. Entonces ellos están con la mentalidad de que tienen una identidad y su trabajo, o sea, ellos ya estuvieron leyendo la palabra, pero ahora la van a enseñar, la van a exponer. Entonces, esa identidad que les siembra, las mismas indicaciones que nosotros tenemos, las toman más en serio. Tú ya eres responsable. Exacto. ¿No? Entonces, creo que es información importante para los que tienen pequeños y que dicen, es que en la adolescencia mi hijo no se soporta, no sabe qué hacer. Es que falta instrucción. Sí. Porque la palabra te corrige. Uh-huh. Sí. Y hay una pregunta que nos mandaron,
y decía, pero fue por inbox, nos decía, mi hijo tiene doble vida, en la iglesia es una persona y en la casa es otra, ¿qué hago? Ándale. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué consejo podríamos dar en cuanto a los límites, ¿no? Porque los chicos en la iglesia se portan bien, no pasa nada, pero en la casa sí son contestones. Pero son yo creo que ahí gritones. entra el ejemplo de nosotros, mi paz. Sí. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, y es un reto, ¿no? Yo le digo, si tú ves que yo me porto aquí en casa de una manera y con la iglesia de otra manera y con los familiares de otra manera, entonces tú tienes por qué decirme, mamá, ¿por qué tú así y así? Pero si tú ves que yo me comporto normal, igual, donde sea, ¿por qué entonces tú lo haces? Entonces, o sea, es un reto para mí ser íntegra donde quiera que yo esté, porque como bien decía el pastor, él habla más el ejemplo que lo que yo le esté dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que hablabas el pastor sobre la limpieza y eso, hoy un tiempo en que está así, hijo la recámara, hijo eso, o sea, y luego yo les decía, ¿qué no sienten feo la sala cómo está? Estás viendo la tele y mira, qué bonito es que nos levantemos, hagamos la limpieza, ya huele rico, la sala está escombrada, te puedes acostar, puedes ver la tele y bien a gusto, ¿no? Y entonces un día, así como así de clima que no te quieres hacer nada, mi hijo baja y dice, ¿qué? ¿No están a gusto con eso, mamá? Y él empieza a recoger y a barrer y yo, sí, muy bien, hijo, adelante. Pero me gustó que él ya lo tenía, ya en el chip ya lo tiene. Y en esta semana he estado recogiendo así su closet y todo, ya le he estado arreglando. Mamá, ¿cómo ves? ¿Así te gusta? Mamá, ¿cómo ves? Mira, así escojo. O sea, me encanta que él solito tenga cuando los hombres son más difíciles de darles esa, ¿no? De disciplina. Pero hay algo ahí importante que escuchaba en estos días, que las mujeres, como son las que van formando a los hijos, educando, las mamás no les enseñan a levantar el plato. Exacto. El papá tiene que entrar, pero los niños tienen más tiempo con la mamá, hay más cercanía. Uh-huh, sí. Entonces, en mi caso, pues mi mamá desde niño, no sé si como a los 10 nos puso a lavar la ropa, ¿no? Y entonces todos nuestros primos nos causaban, éramos burla, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios que nosotros empezamos a tener disciplina. Uh-huh. Y empezamos a responsabilidad. Y empezamos nos enseñó a cocinar. Por lo menos a un huevito. Me falta eso, ahí voy. Porque hay varones que no saben hacer nada. Entonces, esos vienen los problemas en el matrimonio. Uh-huh. Viene esas situaciones de que cuesta mucho trabajo cambiar. De hecho, no se puede cambiar a la persona. Claro. Entonces, cuando tú te casas debes ser consciente de que te vas a casar no solamente con la persona, sí, sino con todos sus hábitos. Uh-huh. Y a veces no somos conscientes de eso. Y entonces cuando entramos en el engrane del matrimonio, no entra. Y nos golpeamos y nos lastimamos hasta que se encuentra, pero a veces no. Pero es bueno poner límites desde un principio. Sí. ¿En qué situación? Un límite sencillo. Mi mamá me decía, fíjate muy bien, no solamente en la persona, sino en la familia. Claro. Y yo decía, no, pues sí, yo no voy a vivir con la familia, voy a vivir con ella, pero no. Definitivamente convives, cada fin de año convives con la familia, cada cumpleaños, cada día del padre, cada día de la madre, convives con la familia de tu cónyuge. Entonces, siempre cuesta trabajo esa convivencia. Uh-huh. Entonces, de ahí poner límites, ¿no? Hay gente que dice, pues esta Navidad vamos a estar con mis papás y el Año Nuevo con los tuyos, con los míos, y se dividen. Uh-huh. Eso es un límite. Sí. Pero cuando no lo pones, de repente el cónyuge dice, bueno, no hay límite, pues con mi familia todo. Todo siempre, claro. Todo siempre. Y ahí empiezan también los problemas claro. Porque no hay límites. Entonces un límite es decir, mira, le vamos a dar el lugar a tu familia, pero la siguiente ocasión va a ser a mi familia. Uh-huh. Y casi siempre, no sé por qué hay problemas entre la nuera y la suegra. No siempre hay detalles, ¿no? Sí. No siempre. Y siempre hay una fricción en esa relación, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber que hay un límite, ¿no?
Vamos a una situación, un límite es la nuera con la suegra, ¿no? Cuando hay una situación, uno como varón, ¿a quién le tiene que dar La el prioridad, lugar? claro. Entonces, ahí sí necesitas mucha sabiduría de Dios. ¿Han visto esa imagen donde dice, a ver, ya se casó, ¿quién va en el carro? ¿Quién va enfrente? ¿La esposa o la suegra? ¿Qué dicen ustedes? Se compran una combi para ir los traigan. No, pues siempre... ¿Qué dices tú? ¿La esposa o la suegra? La esposa. ¿Tú qué dices? No, la esposa siempre. La esposa, claro, porque bien dice la palabra, que dejará padre y madre y se unirá. Bueno, yo no sé Pero cómo si luego- el detalle es que del otro lado, en el caso del varón, pues la suegra, ¿no? Ujú. Entonces tú pones límite con tu mamá, pero ella no pone límite con su Exacto, mamá. Sí, sí. Entonces empiezan los problemas. Sí. Entonces debe de haber límites, Ujú. límites de respeto. Sí. Si sabes que yo he ido a varios capacitaciones para matrimonios y me gustó un día. Me dice, siempre en el matrimonio vas a tener discusiones, pero debes de saber que los límites es 0 groserías, Ujú. 0 golpes. Esos son límites. 0 gritos, Así es. 0 romper cosas, ¿no? Sí. Esos son límites. Ya hablamos que la tolerancia se va moviendo, ¿no? Pero un límite es decir, ¿sabes qué? Mejor tranquilízate, hablamos más tarde, Sí. salte a caminar, porque el límite es 0 gritos y ya estás gritando. Exacto. Fíjate que yo tuve una regla que me enseñó mi pastor, doy gracias siempre por ese pastor, y nos decía, cuando hay un inconveniente entre pareja, nunca lo expongan delante de los hijos. Ustedes tienen una recámara en la que pueden hablar. Entonces, nosotros siempre hicimos eso. Yo ya servía la comida o dejaba a los pequeños viendo una película o algo y yo me subía. Entonces ya él iba atrás, ¿no? O al revés, él se subía, ya iba yo atrás. Y ya en lo que los niños estaban en su actividad, nosotros hablábamos de lo que acababa de pasar o de la situación que teníamos. O esperábamos que ellos durmieran y ya nosotros hablábamos de nuestros hijos nunca vieron gritos, golpes, insultos, jamás. Cuando ellos se dan cuenta que ya nos separamos y eso, pero ¿cómo? Si ustedes nunca se pelearon, si nunca... Entonces yo le dije a mi hija, cuando tengas 15 años voy a hablar contigo. Cuando cumplió los 15 hablé con ella cierta parte. Le dije a los 18 vuelvo a hablar contigo. A los 18 me volví a sentar con ella y le conté otra parte. Y le dije, y cuando te vayas a casar hay otra parte. ¿Sabes por qué, mami? Porque hay cosas que como mujer no debemos tolerar. Pero el hecho de que tú no hayas visto y que hayamos guardado tu corazón en cierta forma, es por esto. Entonces, ella lo entendió y gracias a Dios mi hijo también ahora, ¿verdad? Que ya va creciendo, pero eso es un límite. Un límite. Porque los problemas es con nosotros. ¿Qué hay? Bueno, metiéndome un puntito acá, pero ¿qué hay de la mamá que dice, ya nos divorciamos y tú no puedes ver a los hijos, o hijos no pueden ver al papá? Y los hijos te dicen, pero el divorcio fue entre ustedes. No, él no se divorció de nosotros. Pero la mamá, en su orgullo herido, lastimado, venganza. pone ese límite. Ese límite no va. No. No, No, porque porque- es muy aparte. Pues es que un límite es por amor. Y ahorita tú estás tocando algo para lastimar. Exacto. Y Dios siempre nos pone límites por amor. Entonces, como decíamos antes de comenzar la transmisión, el Señor puso límites en la palabra desde el Edén. Les dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este árbol. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Y el Señor no fue tolerante. Cuando ellos desobedecieron, hubo una consecuencia. Sí. Entonces aquí viene un principio de parte de Dios. Cuando tú rompes un límite de Dios, Dios te va a quitar algo que ya te había dado. Entonces Adán y Eva rompieron un límite y el Señor les quitó el Edén. Hubo consecuencias. Hubo una consecuencia. Entonces cuando tú rompes un límite que Dios pone, Dios te va a quitar algo que ya te había dado. Entonces a veces pensamos que es el enemigo, pero es Dios con sus límites. ¿Cómo le pasó a Saúl? Ajá. Sí, el Señor siempre al pueblo le puso límites. A Israel le dijo, mira, este es el camino de la bendición, este es el camino de la maldición. Decide tú, pues, qué vas a hacer. Pero el Señor puso límites. No, el Señor nunca va a tolerar el pecado. Claro, no, jamás. No. Pero por amor nos dice, si tú pasas este límite, esto te va a afectar, te va a lastimar. Y pasa mucho en estos temas que ahora vemos, que los niños ahora
los operan para cambiar su identidad y han hecho entrevistas que ya cuando son adultos de 30, 40 años se arrepienten y están muy lastimados por haber mutilado su cuerpo. Y eso es real. Entonces, cuando el Señor te da un límite es para evitarte el sufrimiento. Exacto. Entonces, nosotros como padres, como esposos, cuando ponemos límites no es para castigar, porque la gente piensa que Dios pone límites para castigarnos y no es así. El Señor pone límites porque nos ama. Entonces, nosotros como autoridad de nuestra casa ponemos límites por amor a nuestros hijos. Sí. Ponemos límites en nuestra casa. Como uno de mis pastores me decía, yo cuando me casé, pues yo tenía ciertos pleitos y decía, aquí en mi casa no hay gritos. Le decía a su esposa, aquí en mi casa no pasa esto. Y eso es tomar la autoridad como varón. Claro. Pero cuando tú como varón gritas, pues se pierde. Exacto. Se pierde. No hay gritos. No hay límites. No hay gritos. Sí, pero esos límites son... Negritos. Pero es bueno en el matrimonio poner límites para no ser lastimados. Claro. Sí. Yo le digo a mis hijos, ¿quieres evitarte lágrimas? Escucha el consejo. Y el consejo son también los límites. Oye, Israel, ¿no? Ajá, el que tengo oídos para oír. Oiga, vamos a leer algunos saludos. Ajá, es lo que te iba yo a decir. Dice Chacha Espinosa, Dios les bendiga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Hermosa, Dios te bendiga. Gracias por vernos esta tarde. También ahí desde Toluca está mi amiga América. Le mando saludos. América, Dios te bendiga, hermosa. Bendiciones. Vanessa, sí, dice Vanessa. Sara S. Mancilla dice, mi hijo, Sarita, mi hijo el año pasado le dijo a la maestra que él no iba a participar del Día de Muertos porque él tiene un Dios vivo y se puso a compartirles en la escuela. Y este año su nueva maestra en la junta me dijo que Samuel ya le había explicado el por qué no participaba y le dio el plan de salvación y solo tiene 5 añitos. Ay, qué lindo. Sí. Muy bien, Sarita. Exacto. Quiere decir que le está dando una buena guianza, ¿ven? Ay, qué bendición. Sí. ¿Qué? También está un amigo profeta, el profeta Jacob, que Dios me lo bendiga, desde Guadalajara. Ok, gloria a Dios le bendiga, profeta. Bienvenido. Él dice, como todo en la vida, dar un manual a los hijos, el cómo pueden ver y el que no y el por qué. Claro. Magali, que es una ovejita de la iglesia. Ay, Magali, hermosa. Y nuestra amiga, la pastora Ana Juárez, también Anita. está. Anita, Dios le bendiga, hermosa. Dice, saludos a tremendos guerreros y pastores, amigos, les amo, bendigo en el nombre del Señor Jesús. Gracias por estar aquí, hermosa. Gracias por sus bendiciones. Bendiciones. Ya contestó América. Magali Estrada, ¿ya leyeron? Qué gusto verlos juntos, pastores. Ay, Dios les bendiga. hermosa, ¿Verdad gracias. que sí? Se cotizan estos hermanos. Es que fue el eclipse. Resultado de... Esa es una primicia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya les llegamos al precio. Ah, ¿no es cierto? América, el programa está buenísimo. Sí, gracias. De bendición. Hemos leído algunos comentarios y hemos recibido que ha sido de bendición y eso nos alienta. Sí. Porque de verdad es como decir, Señor, tú eres el que lo está haciendo, el que nos inspira, el que nos usa, ¿no? Amén, exactamente. Y que aprendamos a poner límites. Amén. Exactamente. Porque es bíblico. Sí, es bíblico. Sí, claro. Y gracias por sus comentarios que nos mandan de que ha sido de bendición, que les ha ayudado mucho, que de hecho lo ven cada rato, ¿verdad? Los temas los repiten. Y bueno, gracias. Eso enriquece y compártanlo a gente que lo pueda necesitar, ¿no? A su familia, a su suegra, a su primo, no sé, a todos los que puedan. Y que pongan límites, pastor. Que pongan límites, mis amados, por favor. Dice, lo leíamos al principio, ¿verdad? Y amarlos, ¿cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros no nos amamos y no ponemos límites, entonces ¿cómo lo voy a amar? Ámate, pon límites. Nos Así dice Rosalba, ¿ya leímos a Rosalba? Rosalba. Bueno, Jacob dice, buen programa, inviten más seguido al pastor, pero con guitarra para que cante. ¿Verdad que sí? Ya le dijimos y con teclado. Pero bueno, ya dimos el primer paso que sea aquí, ya el otro ya va a ser con teclado y luego con guitarra y luego... Si usted también viene, profeta. Estaré muy bien. Cuando venga a la ciudad está invitado. Sí. Exacto. Aquí el pastor que nos avise cuándo viene y ahí le agendamos.
Nos dará mucho gusto que esté con nosotros. Rosalba Ángeles dice, qué bendición ver a estos bellos siervos de Dios, a quien conocí desde pequeños. Ah, mira, ella puede dar testimonio que lo que ustedes han dicho es verdad. Sin duda un gran legado de quien fuera nuestro amado hermano Héctor Sánchez, papá. Saludos, un fuerte abrazo. Sí, todos los que tuvimos la bendición de conocer Saludos, a Rosalba. papá Héctor Sánchez, la verdad, de gran bendición este siervo. La memoria de papá. Me dijo sí. Ana Juárez, sí, con guitarra o teclado, canten juntos. También la pasa a mí, que canten. Sí, que canten los dos y yo aplaudo. Vamos a ofrecer un pandero. Exacto. ¿Cómo se llama? El güiro. Ok, pues muchas gracias por estar aquí. Un tema muy hermoso, la verdad, si nos seguimos. Sí. Y sigue. Sí, pero como Dios, ahorita en el programa estamos haciendo una diferencia entre un límite y la tolerancia. Y que la tolerancia no cambia. Todo lo que toleras no puedes cambiarlo. Exacto. Entonces uno como pastor cuando tolera ciertas cosas en la iglesia no las puede cambiar. Pero ahora, ¿qué tolero y qué pongo límite en mí mismo? Porque desde ahí empieza. O sea, yo no puedo tolerar que alguien me insulte. Lo vimos en Sanidad del Alma. Yo no puedo tolerar que alguien venga y me eche su basura. ¿Cuántas veces viene, es que me dijo, es que me insultó? Sí, pero tú estás permitiendo que esa basura te afecte. Esa basura es tuya, te la regreso. Dijo aquel, ese muertito no me lo carguen a mí. ¿Verdad? Y desde ahí es la tolerancia, ¿no? Pero hay algo El importante, límite. que digamos algo que yo le admiro a mi papá, es que él nos enseñó a siempre estar. Entonces en ocasiones empezaba a llover y no llegaban las ovejas a la iglesia. Y estábamos nosotros y él hacía la reunión. Como si estuviera gente. Ay, qué bien. Entonces yo aprendí de él de fidelidad lealtad. y estar, ¿no? Pero a veces eso a mí me afectó. ¿En qué me afectó? Porque de repente yo me convertí en tolerante. Entonces había cosas que yo toleraba, groserías, y ahí estaba, aguantar, hasta que una persona me dijo, ¿hasta dónde vas a aguantar? ¿Cuántas groserías es tu límite? 70 veces. Sí. No, porque una cosa es permisivo y otra cosa es ya el perdón, ¿no? Pero tienes toda la razón, Pa. Entonces vuelvo a repetir, lo que tú toleras no lo vas a poder cambiar. Sí. No es de que tú digas dejo y tiro la posición y me voy, sino estamos hablando de una grosería, aún en el matrimonio, aún en la relación del servicio en la iglesia, en el trabajo, porque mucha gente dice, no, es que me tratan muy mal y hablas con la persona y te sigue tratando mal por envidia, por celos. Entonces a veces dices, hasta aquí. Y entonces yo me he analizado y aguanto mucho. Pero cuando yo digo hasta aquí, es hasta aquí. Dice un dicho en el mundo, ¿verdad? Que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, a veces como pastor nos preguntan, a ver, pastor, ¿cuánto debo de tolerar a mi esposo que me maltrata? Pues no debes de tolerar. Eso no significa que lo tienes que dejar, sino que tiene que haber un cambio. Decirle, hasta aquí. Un límite, claro. Un límite. Pero eso no estamos hablando de un divorcio, porque es que me golpea y ya me quiero divorciar, no. Estamos hablando de que ellos debe de haber un acuerdo. Sí. Y la administración, un proceso. Debe de haber un acuerdo porque viene muchas situaciones espirituales de raíces que no sabemos esa violencia de dónde viene. Pero nosotros resolvemos los problemas familiares como nosotros vimos a nuestros padres resolver los conflictos. Claro. Entonces, si en nuestra casa de niños vimos que los conflictos se arreglaban con gritos y golpes, eso tú lo llevas al matrimonio. Quieren hacerlo, claro. Entonces, lo que el Señor quiere es santificar nuestro matrimonio y no traer esas costumbres negativas y haya un cambio. Pero debe de haber un corazón dispuesto. Claro. Y hablamos un punto muy importante, por amor, y decir, yo amo a mi esposo, a mi esposa, y voy a cambiar esta situación. Así es. De hecho, lo dice, ¿quién es Pablo, no? Que dice, por la dureza de vuestros corazones es que se ha permitido
la carta de divorcio, porque hay alguien alguien de los dos que no quiere. Y bien lo has dicho, pastor, tienen que tener ese corazón dispuesto para hacer ese cambio. Pero la base que yo creo que Dios nos está hablando en este momento es el amor. Es el amor. Sí. Porque leíamos hace rato antes de comenzar también Proverbios, no sé si lo tienes por ahí. Proverbios 3:12. Ajá, si lo puedes leer, pastor. Sí, voy corriendo. Que dice que el que ama corrige. Y el Señor por amor siempre nos va a corregir. Sí. Lo único que corrige el alma son los límites, la tolerancia. Si Dios tolerara todo lo que hacemos, por eso le puso un tiempo aún al planeta, ¿no? Dijo, hasta aquí, porque si tolero más. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ajá, y siempre cuando oímos la palabra castigo, es como la consecuencia. Sí, pero el castigo no es porque no lo amas, sino a lo que se refiere es que por amor pones un límite. Claro, y explicarle, ¿no? Es por esta situación y tienes que hacerlo de esta manera, porque si nada más llego y golpeo y no explico, ¿qué le pasó, no? O sea. Pero muchas veces no lo entendemos en el momento, y aún claro, en este tiempo Dios nos corrige y no entendemos. Yo le decía a un amigo, me hacía una pregunta, oye, ahora en este tiempo que has vivido, todas las situaciones que has sufrido, dice, yo no entiendo por qué. Digo, yo te voy a decir por qué. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero en el momento difícil te das cuenta realmente dónde estás tú con Dios. Cuando viene una enfermedad, sabes qué nivel de fe tienes. Claro. Cuando hay escasez en la casa, sabes si realmente el Señor es tu proveedor. Amén. Si realmente es tu defensor. Entonces, muchas veces la corrección de Dios viene a través de un problema. Sí. Porque a veces confiamos, nuestra confianza está en el trabajo, en nuestra economía, y cuando se derrumba eso, el Señor nos enseña y nos corrige a mirarlo a Él. Claro. Entonces muchas veces el Señor utiliza los desiertos para corregirnos. Así es. Y nosotros como padres usamos la disciplina para corregir, pero es por amor. Así es. O sea, nunca el Señor nos va a permitir entrar a un desierto para que perezcamos en el desierto, sino nos va a enseñar y nos va a corregir cosas. De hecho es el texto, ¿no? Que sí, te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Entonces el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, no porque el Señor no supiera qué había en su corazón, sino para que ellos vieran qué había en su corazón. Y Egipto estaba en su corazón. Aún. Entonces no podía el Señor darles la entrada a la tierra, porque ellos iban a decir, fue por mi fuerza, fue porque el Dios de Egipto, porque ellos vivieron mucho tiempo en Egipto y tenían toda la idolatría, la magia de Egipto. Entonces ellos le iban a dar la gloria a Egipto, porque estaba en su corazón. Claro. Y el Señor les dio la tierra hasta que Egipto salió. Así es. Entonces muchas veces el Señor no nos va a dar la bendición hasta que no salga nuestra esfuerzo humano. Y entonces el Señor pone un límite y dice, no vas a pasar de aquí hasta que aprendas esto. Así es. Entonces, entre más rápido aprendamos, más rápido llega la bendición. Claro. ¿Sí? Entonces, poner límites es amarme a mí mismo. Amarme a mí y decir, y amar a nuestros hijos, ¿no? Y amar a nuestra pareja. Te pongo este límite porque te amo. ¿Sí? Entonces, es parte de eso. Bueno, aquí me están impresionando estos mensajes. A ver, pastor, ahí le encargo. A ver. Dice Jacob, mujer salmista que cante con su himno, con su hermano, así sin instrumento, please. Me pone su carita. Gracias, una adoración a voces. Muy bien, gracias. Una adoración a voces para cerrar el programa, please. Dice Yesimiel, pastores, aquellos levitas del Señor. Los tres me han enseñado a adorar con el corazón. Ay, mi vida, te amo, Dios te bendiga. Y vuelve a poner el pastor Jacob, el apóstol, el profeta. Please, pastor Héctor y su hermana. Ana Juárez, bueno, nos da el proverbio, porque Jehová al que ama castiga, amén.
Y una vez más, el profeta Jacob, si es profeta, Dios nos dé discernimiento y sabiduría para guiar a nuestros hijos y a los que nos rodean, ser luz. Amén. Please. Una capela, por favor. Yo más quisiera agregar una alerta para los papás. Algo que hemos platicado es que los ojos de los jóvenes o prejóvenes se abren en la secundaria. Es cuando sus sentidos espirituales están abiertos y están muy expuestos a la maldad del mundo. Digamos que van a prepararse para las dos cosas, ¿no? Sí, porque espiritualmente cada 7 años hay un cambio. Aún el Señor pedía que cada 7 años hubiera un año de descanso para no sembrar para la tierra. Entonces, bíblicamente, y los judíos lo saben, es que un niño cuando desde su primer año, cuando cumpla 7 años, es una etapa. Y de los 7 a los 14 es otro cambio de mentalidad. Así es. Pero el cambio de mentalidad realmente viene a los 12 años. El número 12 en la Biblia significa gobierno. Entonces para Dios es muy importante este momento, porque como decíamos al principio del programa, el enemigo hace una visita a nuestros hijos cuando cambian su mentalidad de niños a jóvenes. Entonces el enemigo les ofrece una identidad. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros hijos la identidad de Dios, del reino. Sí. Entonces a lo que me sirvió fue que mi mamá vio un talento en nosotros y nos guió por ese talento. Amén, gloria a Dios. Entonces la palabra dice que los hijos son como flechas en manos del valiente. Amén. Sí. Entonces, si nosotros vemos el proceso de una flecha, pues antiguamente iban y pues eran de una flecha, era una rama. Y casi las ramas no son derechas. No. Todas entonces curviaditas. Buscaban la forma de enderezar la rama. Sí, tiene un proceso. Entonces, alinear esa rama, después ponerle una punta afilada, luego darle una guía y luego enviarla y luego lanzarla. Entonces nosotros como padres tenemos que ver el talento de nuestros hijos. Desde niños ya vienen marcados con un don de Dios. Amén. ¿Sí? Amén, así es. Entonces mi mamá tuvo el discernimiento de ver que nosotros éramos aptos para el canto y para la música. Entonces nos dio dirección hacia allá y nos lanzó. Amén. ¿En qué forma? En que cada vez que había una reunión decía, mis hijos tienen un texto y un canto especial. Entonces tenían... Entonces pues ¿Seré yo, señora? Nos enseñó a aprendernos la palabra, a alinearnos. Gloria a Dios. Y nos enseñó a servir a través del canto. Entonces, el resultado de que ahora nosotros sirvamos como cantores de Dios no fue de repente. Claro. Sino que mi mamá vio y mi mamá fue la primer maestra. Entonces, nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos. Amén. Y ahí también cabe un consejo, porque hay jóvenes o adolescentes, como les conocemos, que van a la congregación, sus papás no conocen de Dios, pero hay familias que les pueden guiar, ¿no? Con un consejo, animarles y alentarles, porque todos tenemos algo de Dios, como dicen. Sí. El sábado fui a una iglesia a dar una asesoría de alabanza, y cuando llegué el hijo del pastor estaba dando clases de música, violín, piano, guitarra, batería. Pero lo que me sorprendió fue que el pastor me dijo, es que esta gente son vecinos que vienen a aprender y a través de eso están conociendo de Dios. Entonces a mí me sorprendió porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en que en el círculo cristiano, pero ahí Dios me empezó a hablar que muchos jóvenes tienen un talento y a través de ese talento hay un enlace con Dios. Entonces el pastor me decía, es que vino a aprender a tocar la guitarra y ahora su familia está viniendo. Gloria a Dios. Entonces es el momento en que Dios hace un enlace también en la adolescencia. Entonces cuando nosotros enlazamos el corazón de los adolescentes con Dios, ya es algo permanente.
Y cuando el enemigo enlaza el corazón es permanente. Porque en la secundaria es donde aprendes las malas palabras, las malas compañías, a tomar, a fumar, empiezan a pasar el cigarrillo y otras cosas, ¿no? Y empiezas a ver cosas terribles en la secundaria. Entonces, ahí es el momento que tenemos que poner más atención y darles una identidad. Yo recuerdo que en la secundaria, pues había como banditas, ¿no? Y teníamos nombre, ¿no? Entonces, pues en el baño ya ponías ahí tú. Aquí estuvo. Y yo pertenezco, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros debemos darle a nuestros hijos es pertenecer. Aún Dios lo hizo con Israel, los dividió por tribus y les dio una asignación. Entonces, nosotros tenemos que poner a nuestros hijos en una tribu y una asignación. Claro, una identidad. Una identidad. Entonces, yo les aconsejo a los padres que vean el talento. Y si tú ves que tu hijo tiene talento para la computadora, y me pasó también el domingo que una de las iglesias, el joven que maneja la computadora, pues ya se fue de la congregación. Y el pastor me dice, pues a una chiquita de 12 años se acercó y empezó ahí. Y después de verla así toda enojada sentada, ya se empieza a sentir parte de la iglesia. Claro, la identidad. Entonces, lo que yo he visto es que los adolescentes, cuando tú los tomas en cuenta para poner una silla, para poner el jabón en el baño, darles una responsabilidad, se enlazan su corazón al servicio de Dios. Entonces, pues yo les recomiendo eso, que los pongan a servir, los pastores, pongan a servir a los jóvenes, aunque sea en algo sencillo. Pero a veces decimos, no, es que viene del mundo, y cómo lo voy a poner a servir, tiene que pasar un proceso. Pero primero es ganar el corazón. Así es. Enlazar el corazón, y en ese proceso es lo que Dios me ha estado hablando en estos días. Incluso yo decía, sería bueno poner, abrir, que hay clases de música para niños y enseñarles canciones sanas, por supuesto, pero de ahí de repente empezar a meter la palabra. Y es una forma de evangelizar, una forma de ganar, pero ganas el corazón de un niño y ganas una familia también. Lo que pasa es que también en las iglesias vemos que los chicos en su apariencia se ven diferentes, porque como quieren pertenecer a algo, hay destellos de que no se sienten parte del cuerpo de Cristo, ¿no? De la iglesia. Entonces a veces se les toma como rebeldes, pero más bien hay que trabajar. Los papás ahí tienen un trabajo de que están viendo una alerta, es por esta búsqueda que todos pasamos de pertenecer a algo, y que Dios nos da esa herramienta de tú eres mi pueblo, mi elegido, mi escogido, y te tienes que comportar así, ¿no? Entonces dice mi especial tesoro, ¿no? Fíjate que a mí me ha servido mucho. Han escuchado la expresión de, ay, cómo me hubiera gustado conocer de Dios cuando yo era chiquita, ¿no? Y yo le digo a los papás, bueno, tú no, pero tus hijos sí, ¿no? Entonces, a mí lo que cuando me enseñaron a orar por mis hijos 20 años antes de que nacieran, yo le decía, Señor, que lo que yo no tuve, yo se lo pueda dar a mis hijos. Entonces, mi pequeñita, desde chiquita, yo le enseñé pues muchas cosas, ¿no? Leer la Biblia, alabanzas, ella entró desde pequeñita al pandero, y yo, hubo un tiempo que yo le dije, ¿cómo quisiera que ustedes vivieran lo que yo viví de jóvenes? Ir a los congresos de Marcos Witt, ¿verdad? A los congresos de Marcos Witt, a las conferencias que daba, a los campamentos, a las veladas, confraternidades. A mí me gustaría que ustedes vivieran eso. Entonces, yo les contaba de mis experiencias, y ellos así de, ay, mamá, pues o sea, como que la emoción, el entusiasmo, el amor a Dios se los transmití. Cuando llegó la bendición de los campamentos para nosotros, mis hijos dijeron, pues quiero vivir lo que mi mamá vivió. A Dios gracias nos ha permitido eso, de que ellos vivan campamentos, congresos, confraternidades, cuando ven este tipo de que yo les cuento de que íbamos con Marcos Witt y que nos formábamos bien temprano, pastor, a la fila, a ser de los primeros. Y yo les cuento todo eso, le dan risa, ¿no? Pero ahora
ellos dicen, gloria a Dios porque estoy viviendo lo mismo que mi mami. Y de hecho yo oro y le digo, Dios, la doble unción que tú me diste, esa poquita que me diste, que sea para ellos. Entonces ellos que están caminando en esa visión de que, Señor, tú me vas a dar, si le diste a mamá esto, tú me vas a dar a mí lo doble, ¿no? Entonces, gracias a Dios, bueno, pues mi hija lo está viviendo ahorita que está en Festiquita, está contentísima. Dice, mamá, tú lo viste abajo, ahora me toca a mí verlo en la tarima. Espero que mi generación sea la que organice todo esto, ¿no? Entonces, enfocar a nuestros hijos, lo que yo he vivido y me ha enamorado de Dios, se lo tengo que transmitir a él en ese mismo enamoramiento y él lo tiene que recibir, porque si yo así de, pues vamos a la iglesia, hijos, ay, la verdad es que me cae mal la pastora, pero vamos. ¿Puedes leer el comentario del profeta? Ok, este último ¿Qué dice? Dice, reconoce el área de tus hijos en que son talentosos, busca sus talentos, siempre da una palabra de aliento de vida. Nunca des una palabra que dañe, exacto, su diseño y los lastime. Sé lento para hablar como padre o madre. ¿Cuántas veces llegamos? Ay, mejor no hubiera ido, predicaron de esto, ay, fue la tal hermana, o casi nadie fue. O sea, ¿qué le estás inyectando a tu hijo? Pero hay algo importante, pastor. El formato de iglesia que nosotros tenemos de la reunión a veces no se identifica con los jóvenes, porque es como ir a un partido de fútbol y tú quieres jugar, claro, pero no hay lugar para ti. Y estás en la banca, ¿y qué haces? Sí, te aburres, está aburrido. ¿no? Ajá. Entonces, lo que yo he visto que a mí me ha funcionado como pastor es decirles, les doy una tarjetita y les digo, ¿qué talentos tienes? Y ahí los jóvenes te ponen talentos, 2 o 3. Sí. A mí me gusta dibujar, a mí me gusta la iluminación. Y atrás le digo, en el reverso, dime qué te gustaría servir en la iglesia. Entonces, cuando yo fui director de jóvenes, hice por primera vez esta dinámica. Y entonces vi todos los talentos que tenían los muchachos. Entonces a veces decimos, es que el grupo de alabanza ya está completo. Uh-huh. Ya no hay cupo. Sí. Pero hay gente que tiene talento para tomar una foto. Hay gente que no. Sí. Entonces, borrosa. Cuando tú a un adolescente le dices, oye hijo, te vamos a hacer cargo de las redes, ya le estás dando un lugar y se siente parte. Sí. Vas a tomar las fotos en este momento. Ahora lo que hacemos de producción, ¿no? De la iluminación, el teléfono, el audio. Uh-huh. Entonces siempre va a haber un área de servicio donde el corazón de nuestros hijos se enlace a la iglesia. Sí. Hay que encontrarla. Exacto. Tenía un hijito que se congregaba con nosotros porque su abuelita se congrega con nosotros, pero él va a otra iglesia. Pastor, hoy no voy a ir porque hoy me toca lo que es, ¿cómo dijiste? Los que transmiten, ¿cómo se llama? Multimedia. La multimedia. Ajá, me toca multimedia. Sí, hijo, ve, sé responsable en esa área. Entonces él se sentía, como dices tú, importante en eso. Así nada más clic y ya. ¿No? Y muchas veces queremos ver a los jóvenes apasionados. Sí. Pero la pasión empieza poco a poco, hay un enamoramiento. Exactamente. Entonces cuando tú estás sirviendo, sí. te encuentras al Señor en el servicio. Uh-huh. Sí. Pero tú te sientes importante de que te tomen en cuenta. Claro. Entonces a mí lo que me sirvió y lo que me enganchó con el Espíritu de Dios fue el piano. Uh-huh. Y de ahí el piano conocí al Señor en la adoración. Y mi corazón se enlazó. A lo mejor mi vida hubiera sido diferente si no hubiera yo encontrado esa conexión. Claro. A lo mejor estaría en otro lado, rebelde, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia a través de mis padres de ver que había un talento y que ese talento era para Dios. Uh-huh. Exactamente. Pues la verdad el tema está bien emocionante. Sí, aquí hay un comentario que dice el pastor, algo que admiro de los hijos de Noé fue que sus hijos le creyeron sin ver, creyeron la palabra de su padre Noé, construyendo esa arca. Si tus hijos creen en ti, no escucharán otras voces. Exactamente. Uh-huh. Lo que yo decía, depende de nosotros pues cómo les mostremos el evangelio. Pero si yo les digo, ay, no sé para qué fui, ay, tengo que ir, ay, ¿no? ¿Quién como tú que no vas a ir? Entonces, ¿qué mensaje les estoy dando, no? O, oye, viene la hermana, pásate de la otra acera, porque... Entonces, ¿qué dicen ellos? No.
por algo y mejor no. Entonces, bueno. Pues no sé qué les está pareciendo el tema de los límites. Sí, la verdad es que sí. Díganos ahí cómo van, mis amadas, cómo van con este tema. Y amados también, ¿eh? Y amados, por favor, perdón. Guerreros y guerreras. ¿Cómo les está pareciendo este tema? Yo creo que así como vamos también para un 2, ¿verdad? La verdad nos falta otros. Porque también tenemos aquí en nuestras anotaciones, ya vimos, nos falta la tolerancia a nuestros amigos y a la iglesia. A ver qué tal. Mejor límites, no hay que tolerar. Exacto, límites a los amigos y a la iglesia. Eso va a ser el 2. Pero bueno, a ver, no se hagan, por favor, el reto que les mandó el profeta, algo a capela para despedirnos. Y a ver, díganos, hermanos. Mira, el pastor sí se le da. Es algo sencillito, pastor, porque siempre hace falta el piano. Sencillito y carismático. No veníamos preparados. No veníamos preparados, pero que pase el mariachi. Pero yo quisiera recordar lo que dijimos, que me impactó con este pastor, que me dijo que el temor de Dios es una bendición anticipada. Los límites de Dios es una bendición anticipada. Entonces el Señor ha sido fiel. Y ahorita recordé que cuando estaba yo en el grupo de jóvenes y empezaba yo a dirigir la alabanza, siempre venían pastores o profetas y yo siempre en el piano. Entonces oraban por mis amigos y daban palabras así de, tú vas a estar así, vas a hacer esto y vas a ir a las naciones. Y yo decía, ¿por qué a mí no me dan una palabra? Claro. Entonces de repente me iba yo a formar y muchas veces me pasó que cortaban el tiempo, ya no alcanzaba. No. Sí, exactamente, y me decía, el Señor me dice que seas fiel. Todo. Algo te sabía. Entonces, pues la situación es que a veces queremos una palabra profética amplia, sí, espectacular, sí, ¿no? Que te diga, bueno, perdón, una persona le dieron una palabra, ahora que fuimos a ministrar en una iglesia, y ya termina el culto y la va siguiendo, ¿qué más le dijo el Señor? Dígame, por favor, ¿qué más? Dice la pastora, pues es que nada más, no, ¿qué más tuvo que ver? Así tú, no, pastor, no lo suelto hasta que no me bendiga. Sí. Pero esa palabra tan pequeña de fidelidad, y que han pasado los años, y que veo que mis amigos no guardaron la palabra, y que nada se cumplió. Porque la palabra profética no es una predicción del futuro. No. Es un deseo de Dios para tu vida. Así es. Es como cuando tú dices, yo desearía que mi hijo fuera médico. No es una predicción, es un deseo. El hijo tiene que estudiar, se tiene que graduar. De la misma manera el Señor tiene un deseo para nosotros. Pero lo que a mí me ha sostenido esa palabra, fidelidad. Amén. Fidelidad. Y el Señor ha sido fiel en todo este tiempo. Amén, gloria a Dios. Todo este tiempo ha sido fiel. Entonces lo que yo decía es que esa fidelidad anticipada trajo bendición y ha traído bendición. Ese temor ha traído bendición. Entonces a lo que voy es que ese límite que hoy tienes de parte de Dios, de que no te contamines, de que no seas igual que ellos, va a traer una bendición a tu vida. Sí. Y el que pongan límites a sus hijos no quiere decir que sean malas, sino que les amen. Y como dices, traerá bendición al hogar, a la familia, a los hijos y a sus generaciones. Amén. Entonces yo quisiera entonar esto que dice, que es un canto viejito sencillo, ¿no? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén.
Amén. Dios ha aleluya. sido fiel. Amén. Amén. En cada uno de nosotros Él ha sido fiel. Nosotros, yo los conocí a ellos cuando eran jóvenes, adolescente, joven. Maduros, hasta ahí. Y al día de hoy Dios ha sido fiel. Así es que Amén, les dejamos amén. con esta hermosa bendición, este hermoso canto que sea para ti ese sello de un parteaguas en tu vida, en la vida de tus hijos, amada guerrera, hermano que nos estás viendo, que sea una bendición para ustedes. Gracias por estar aquí, nos vemos el próximo lunes, aproximadamente a la misma hora. A mediodía. A mediodía nos vemos por acá. Gracias, bendiciones. Bendiciones.